Desde la sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la sociedad, donde la sociedad es la que manda. Bienvenidos. Muy buenas tardes. De nueva cuenta agradeciendo la hospitalidad que nos dan en este noticiero tan escuchado, hospitalidad que le debemos al ingeniero Bernal. Omar, te agradecemos mucho y pues buenas tardes, bienvenido licenciado Armendáriz. Muy buenas tardes, igual me sumo al agradecimiento al ingeniero Bernal, Omar, por supuesto. Buenas tardes, Heraclio, y pues, ¿qué te parece si comenzamos? Inmediatamente, porque tenemos un cúmulo de preguntas que se han reunido, que nos han hecho llegar en esta semana. A manera de introducción, comentar que en alguno de los últimos programas que hemos tenido, por las llamadas de las personas que tan amablemente se comunican con nosotros en corto y demás, quedamos en que iniciaríamos con el súper interesante tema de la conservación de derechos relativo pues, a la cuestión de pensiones, y me parece a mí que para iniciar pues deberíamos darle la lectura al artículo 150, que es la que nos lo menciona literal y textualmente, ¿no? Entonces, si me haces el favor. Claro, es un tema bastante interesante y al que nos han hecho llegar muchísimas preguntas. Es importante entonces darle lectura al artículo 150 del Seguro Social, que dice textualmente de la siguiente manera: los asegurados que dejen de pertenecer al régimen obligatorio conservarán los derechos que tuvieran adquiridos a pensiones en el seguro de invalidez y vida por un periodo igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, contando a partir de la fecha de su baja. Este tiempo de conservación de derechos no será menor de 12 meses. Aparte de ser un tema muy interesante, es un tema sumamente concurrido en cuanto a sus preguntas. Es importantísimo porque es parte de la pensión que nos podremos tener al final de los 60 años o dependiendo de la cesantía, enfermedad, invalidez o lo que quieran. Entonces, coméntanos por favor, Jaime. Aquí es muy importante hacer varias aclaraciones. O sea, la conservación de derechos tiene varias aristas, independientemente de que la ley también clara y que nos menciona que es con respecto a los seguros de invalidez y vida. Pero realmente tenemos que tomar en cuenta que es con respecto a todo. Y me voy a permitir mencionar el más simple de todos. Cuando una persona está dentro del régimen obligatorio y por alguna razón deja de permanecer a él, o sea, lo dan de baja, renuncia, la razón que sea, ¿no? Entonces, principalmente, ¿cuál es su universo personal en el cual la gente está ubicado cuando hablamos del seguro social? En el servicio médico, ¿estarás de acuerdo, verdad? Por supuesto. O sea, seguro social es igual a me enfermé, me pasó algo y voy a ver al médico en mi clínica respectiva del seguro social. Bueno, cuando la persona, que es el asegurado, deja por alguna razón, para no mencionar infinidad de tantas que hay, de estar en el régimen obligatorio, lo primero que tenemos que observar es que cuenta con 8 semanas de gracia para continuar con el servicio médico. 8 semanas de gracias para continuar con el servicio médico. Sí, y me permito así otro paréntesis. Es un tema apasionante, ingeniero, ¿eh? O sea, quiere decir, cuando hablamos de conservación de derechos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues a que tenemos un periodo de gracia entre que dejamos de ser asegurados, beneficiarios, o de estar dentro del régimen obligatorio, a que podamos continuar
teniendo derechos dentro de lo que son las atribuciones del Seguro Social. Por eso me refería a la más simple, que es la cuestión del servicio médico. ¿Qué quiere decir? Hoy, bueno, estamos hablando del que es 2 de diciembre, ¿no? Pero vamos a ubicarnos en el mes completo. Dejé yo de permanecer al régimen obligatorio, me despidieron, renuncié a lo que sea, mi esposa está embarazada, tengo todo el mes de diciembre y todo el mes de enero para que le pueda andar gozando de los derechos que yo ya tenía, los servicios a los que tenemos derecho perteneciendo al régimen obligatorio. Uno de ellos, como ya lo hemos visto en programas anteriores, es la cuestión de la maternidad. Quiere decir, tenemos, tratamos siempre de tener un empleo, ¿verdad? O sea, no estamos planeando, vamos a dejar de tener empleo, vamos a dejar de trabajar, pero debemos de tener en cuenta que este tipo de servicios que son sumamente importantes, como el de la cuestión del parto, de la maternidad, 8 semanas después de que he sido dado de baja. Ese es el primero y es bien importante. Entonces, ojo para todas las personas que tienen estas circunstancias. Me refiero que una persona llegada a ellos, aunque en este caso son los beneficiarios, hablamos de la esposa concubina, 2 meses después de que he sido dado de baja, todavía conservo no nada más el derecho al servicio médico, sino incluye también el de maternidad. Bueno, fíjate que desde ese punto de vista, mi opinión personal es que, o sea, debería conservarse, por ejemplo, en los casos de embarazo. O sea, simple y sencillamente continuar y tener la seguridad de que puede atenderse, independientemente de que si el empleado está trabajando o no. Pero bueno, así están las cosas como tú las estás exponiendo, ¿no? Bueno, claro, por supuesto, es una posición, pero estamos hablando de los lineamientos que establece la ley, o sea. Por supuesto. Quiere decir, aquí en este tema que es tan especial, que es la conservación de derechos, vamos a establecer 2 situaciones. Una, las que marca la ley, y las que en la opinión nuestra, pero que hemos recogido a través de la experiencia de las personas, deberían de ser. Quiere decir, nada más por mencionar una situación que nos ha tocado vivir. Está el parto de la mujer embarazada programado para las 2 o los 2 meses siguientes, o sea, 8 semanas después de que la persona fue de baja. Insisto, son situaciones pues coincidentes, o sea, porque nadie está haciendo un programa de yo voy a trabajar hasta el día último de noviembre para que mi esposa, que va a alumbrar los últimos de enero, pueda seguir teniendo los derechos. ¿Qué pasa si se retrasa por alguna razón que no la conocemos? O sea, porque suceden. Entonces, la persona, la mujer embarazada pasó el mes de enero, y no dio a luz. Llega el mes de febrero y ya no contamos con el servicio médico. A eso me refiero específicamente a eso, porque, o sea, insisto, desde mi punto de vista muy personal, debería estar regulado el que esa persona tuviera el derecho a una atención médica adecuada, independientemente. Ya una vez, nadie embaraza a nadie para luego salirse de trabajar y estar contando los días. O lo programa, como lo comentaba ahorita, ¿verdad? Por eso, o sea, debería estar regulado. Pero bueno, dentro de esto estamos analizando lo que a derecho está establecido. Sí, incluso haciendo también así una especie de paréntesis, pues comentar, como lo decía hace un instante, la situación de que comentamos tanto lo que establece la ley actual, la vigente, como una situación de deber ser que hemos recogido a lo largo de la experiencia. Quiere decir, a mí me parecería más correcto que, tratándose de la situación del servicio médico, pero específicamente de la cuestión de embarazo, que la ley dijera, por ejemplo, una persona que sabemos, que nos consta, porque hay un expediente, un historial médico, que está embarazada, va a tener derecho a la asistencia del parto, aún a pesar de que el derechohabiente, que en este caso entendemos el esposo, deje de pertenecer al régimen obligatorio por la razón que sea. Por supuesto.
O sea, bueno, se oye medio cuasi perfecto, ¿no? Así como que, no, pues, ¿en dónde estamos, no? Pero al final de cuentas, volvemos a la misma que hemos comentado muchas veces en este programa. O sea, estamos hablando de derechos, de situaciones que los trabajadores en general se han ganado, independientemente de que una situación individual sea diferente a esta la que sucede. Inclusive, por eso mencioné al principio, estamos hablando de la más simple, ¿no? O la que dura menos tiempo, que es la cuestión del servicio médico, que son 8 semanas después de que la persona deja de estar dentro del régimen obligatorio. Bueno, la próxima vez que vengamos vamos a ser legisladores ya, porque hay muchas cosas que cambiar en esto. O sea, yo insisto, independientemente de cualquier circunstancia médica, o sea, una persona que está embarazada debe de tener derecho a su servicio médico, ya estando embarazada, por supuesto, en las condiciones en las que estamos considerando. Se embaraza, la persona, el esposo pierde el empleo y resulta que 8 semanas después ya se va a encontrar con una situación conflictiva de cómo hacer frente al embarazo y parto de su esposa. Por eso me refiero al hecho de ser después legisladores, pero es que son tantas cosas. Yo sigo insistiendo, o sea, son parte de las responsabilidades del gobierno, y lo he dicho 3 o 4 veces en este programa. O sea, es su responsabilidad atender ese tipo de circunstancias. No nos están regalando absolutamente nada, y sí debemos proteger a las personas más débiles en ese sentido. Sí, desprotegido, por supuesto. Aquí, incluso a mí me parece que más que desesperación, es una cuestión de aprehensión, o sea, al 100%, imagínate que... Pero desesperación, dijiste, no entendí ese espacio. Más que una cuestión de desesperación. Sí, o sea, imagínate el caso del trabajador que pierde su empleo y que sabe que el parto de su futuro hijo no va a estar dentro del periodo de conservación, que son las 8 semanas. O sea, digo, de que se le va a atender a la persona, se la atiende. Yo no sé, ¿verdad? En el Seguro Popular, en la Cruz Roja, donde sea, en una situación particular, le va a costar. De eso se trata, de que no le cueste, pero de que no le cause también un trastorno emocional a la persona. O sea, quiere decir, en realidad, digo, tristemente no somos legisladores, y aunque lo fuéramos, pues somos 2, ¿verdad? Y en el Congreso Federal, que son los que tienen que legislar, son 500, pues se me hace que tendríamos minoría absoluta, ¿verdad? O sea, a lo mejor no sería una modificación vigente, pero bueno, a lo que yo voy es a la cuestión real y social. Quiere decir, desde mi punto de vista, insisto, y por la experiencia que tenemos, me parece que el artículo debería de rezar una especie de que la persona que se sabe que está embarazada va a poder terminar su periodo, aún después del parto, con también otro periodo de gracia, independientemente de que el esposo o ella misma estén o no dentro del periodo de conservación de derechos. Laborando, pues ya estamos legislando. Ya estamos legislando. Eso sí me gusta. Entonces, por eso yo comentaba al principio que podemos decir que la conservación de derechos es algo muy parecido a un periodo de gracia que establece la ley para poder continuar con ciertos derechos que vienen aparejados en la ley del Seguro Social. Insisto también que ese es el primero de varios. A continuación, si te parece, ingeniero, vamos a hablar de lo que es más sentido en la sociedad y que también se refiere a conservación de derechos. Estamos hablando del artículo 151, en donde por yo no sé cuánto tiempo puedo casi asegurar que es desde el mismo momento en que se aprueba esta ley vigente, en donde nos dice que la persona para la pensión de retiro debe de tener 1.250 semanas, punto número 1, a comparación de las 500 de la ley anterior. Y lo hemos comentado también aquí dentro de este programa. O sea, quiere decir, pues sí,
precisamente por el avance de la medicina, de la técnica, de un montón de cosas, el periodo o el nivel de vida del mexicano ha aumentado hasta los 75 años. Quiere decir, bueno, pues ese es el punto número uno para el cual se aumente de 500 a 1.250 semanas de cotización para poder tener derecho a la pensión de retiro. Pero la otra situación importante es qué pasa cuando la persona cumple los 60 años, que es el otro requisito, y ya está fuera de la conservación de derechos. Sí, sí, lo hemos platicado varias veces en este programa, las injusticias, por llamarlo de alguna forma, de que una persona que deje de laborar y no alcance los 60 años, pero sus semanas cotizadas también, aunque las tenga completas, aún así tiene que, para volver a poner vigente sus semanas cotizadas, pues tiene que volver a laborar. Lo hemos cotizado, lo hemos platicado en algunas ocasiones, o sea, y tú lo comentabas aquí hace unas semanas, o sea, no tienen las semanas cotizadas completas, pero bueno, o sea, ¿quién les va a dar trabajo a los 59 años? O sea, ese es un gran problema social y vuelvo a insistir en esto. Es una responsabilidad del gobierno, o sea, atender a esa gente. Si tú ya cotizaste las semanas necesarias para retirarte, ¿por qué tienes que volver a trabajar, cotizar una semana, o cuántas vienen ahí, un año, 52 o menos, dependiendo de la terminación de sus labores? Yo creo que eso es algo completamente absurdo. Sí, incluso el mismo 151, el artículo 151 de la ley, nos establece cuáles son los periodos. Lo comentamos para saber de qué estamos hablando. Quiere decir, una persona que ya tiene las 1.250 semanas cotizadas, pero que ya tiene tiempo que dejó de estar en el régimen obligatorio, pasa común. O sea, no es algo que sean 10 personas que están en ese caso al día, no, pero es común. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene necesidad de empezar a trabajar desde muy temprana edad, inclusive antes de ser mayor de edad, 16, 17, 18 años. Entonces estamos hablando de que las 1.250 semanas más o menos son 24 años. Ajá. Entonces vamos a suponer que empiece a los 20, por decir algo. Le sumamos los 24 años, la persona tiene 44 años de edad cuando tiene las semanas cotizadas necesarias. Completas. Ajá. Pues sí, pero ¿cuántos no años 60. le faltan para cumplir 60 años? Efectivamente. ¿Y qué pasa si por alguna razón, la que sea, pierde su empleo y está justamente en las semanas cotizadas, pero no completa la edad? Pero también, evidentemente, a que cumpla 60 años, va a estar fuera de la conservación de derechos, que es el tema años, que estamos porque hablando. es la cuarta parte, ¿no? Serían las 1.250 semanas, que estamos hablando de 24 años. ¿Sí? O sea, y la cuarta parte, pues no te alcanza. No alcanza. Vas a tener que trabajar a como dé lugar, nomás que trabaja a esa edad, o sea, va a ser muy complicado. Pero vuelvo a insistir, además, o sea, si ya cumpliste las semanas cotizadas, si ya aportaste lo que tenías que aportar, ¿por qué de nuevo tienes que empezar? Bueno, ese es el tema social que hemos comentado muchas veces. Sí, por supuesto que entiendo tu respuesta jurídica, legal, es correcto. El tema es precisamente, primero, social y luego de responsabilidades. O sea, claro que tenemos conocimiento de muchos casos que se jubilan muy temprano. Bueno, ese es otro tema. Pero no puedo concebir, yo es lo que te digo, es como si me dices tú, a ver, págame esta casa que me estás adquiriendo. Órale pues, toma, te pago lo que tengo que pagar, y de pronto me dices, ¿sabes qué? Nomás que todavía no, vuélveme a pagar. O sea,
Es incongruente, güey. Ya aporté lo que tenía que aportar en mi vida laboral, güey. Déjame en paz, gobierno. O sea, y dame lo que por derecho me corresponde. Bueno, es que aquí has utilizado una palabra muy concreta que es el derecho, ¿verdad? Quiere decir, voy a hacer otro paréntesis porque es algo que hemos argumentado aquí varias veces, que fue un año electoral, por este mismo programa pasaron algunos candidatos a diputados, algunos que fueron electos y que ya están fungiendo, y que tomaron este tema como un poco de bandera de sus proyectos políticos en el Congreso de la Unión. Quiere decir, estamos completamente de acuerdo, coincidimos en la situación de que una persona que ya tiene sus 1.250 semanas no tendría ninguna necesidad de readquirir aún estando fuera de la conservación. Quiere decir, a mí me parecería muy correcto, y por eso mencionamos al principio con lo del servicio médico de la maternidad, que sí va a ser una especie aquí de situación legislativa. ¿Qué tal agregarle un pequeño párrafo a ese artículo en el cual dijera: la persona que cumple 60 años y que tiene sus 1.250 semanas, por el solo hecho de que ya tiene los dos requisitos, en cualquier momento tiene derecho a su pensión de retiro? Aunque haya dejado de laborar la última aunque esté fuera de la conservación de derechos, que es el tema que nos atañe. Ahora, tenemos necesidad de volver al aspecto jurídico. Quiere decir, la persona deja de trabajar, pierde su empleo, renuncia, lo que sea. ¿Cuáles son los requisitos que establece la ley vigente para volver a readquirir esos derechos de los que estamos hablando? Bueno, son relativamente simples, lo mencionamos y luego lo comentamos, ¿te parece? Muy bien. Cuando la persona tiene menos de 3 años fuera del régimen obligatorio, inmediatamente que empieza a cotizar, se le reactivan sus derechos. Con menos de 3 años. Menos de 3 años, sí. Inmediatamente, con la primera cotización bimensual, ya está guardado de alto otra vez para todo. La segunda hipótesis sí es cuando está dentro de más de 3 años y menos de 6, sin cotizar, necesita de 26 semanas cotizadas para volver a reactivar sus derechos. Sí es común, pero el que es completamente recurrente y es el que hemos mencionado hoy mismo y en otros programas es: ¿qué sucede cuando la persona tiene más de 6 años sin cotizar? Requiere de volver a trabajar por un año completo, o sea, 52 semanas. Y es lo que hemos mencionado muchas veces, incluyendo ahorita. ¿Quién le va a dar trabajo a esa persona? Sí, difícilmente. Todo esto está en el artículo 151 para quien le guste introducirse en esto y leerlo exactamente así como lo mencionaste. Está el artículo 151 con sus diferentes fracciones, pero volvemos al lado social y a tu última pregunta hace 2 segundos. O sea, ¿quién le va a dar trabajo a una persona de 50 y tantos años ya? Es más que eso todavía, ¿no? Porque esa persona tiene necesidad de volver a cotizar 52 semanas si en realidad, y vamos a hablarlo muy coloquialmente, ya pagó el derecho a su pensión? Por supuesto, es lo que he insistido yo tanto. Por supuesto que sí. O sea, ¿por qué tiene que volver a cotizar y a pagar lo que ya pagó? Es el ejemplo que ponías ahorita. O sea, si yo pagué, por hablar algo, cierta deuda o cierto compromiso que adquirí, ¿por qué razón lo tengo que volver a hacer de nuevo? Entonces... A legislar, vámonos. A legislar. Oye, bueno, por fortuna ya están aprobadas las candidaturas independientes, ingeniero, así que nos podemos postular el año que entra para la local y en 3 años más para la federal, ¿no? Aunque en este caso pues hablamos evidentemente de una cuestión nomás federal. Me faltaría una pregunta: ¿de dónde sacamos el dinero? Pero, oye, no, a ver, yo estoy, es una hipótesis, estoy en esa situación, supongo que hay mucha gente que estará en esa situación.
¿cómo puedo saber qué tantas semanas cotizadas tengo, a dónde puedo acudir y que me orienten en ese sentido? Aquí también, pues uso mucho la palabra, pero es que no hay otra. Hacemos un espacio para comentar, más o menos en los 10 años que tenemos dedicándonos a ayudarle a la persona a hacer su trámite de pensiones, es una situación muy recurrente. Pues, ¿cuántas semanas cotizadas tiene? Pues quién sabe. ¿Y cuántas de que trabaja? Pues quién sabe. En realidad, la gente no tiene ahí una especie de bitácora. O sea, yo nunca me he topado con alguien que diga, empecé tal año, dejé tal año, y luego entre otra parte. Sí conozco mucha gente que tiene todos sus recibos de nómina, pero vamos a contarlo, está medio complicado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Nos dirigimos a la subdelegación del Seguro Social más cercana y pedimos, ojo, es bien importante, aunque también me hacen serias observaciones por esta palabra que utilizo. Hay que ir a solicitar una certificación de semanas cotizadas. Nos va a decir dos cosas bien importantes. Primero, ¿cuántas semanas tenemos cotizadas? Pues lo que estamos pidiendo. Pero también nos va a decir cuál es la fecha que tenemos de gracia. O sea, hasta dónde está nuestro periodo de conservación de derechos. ¿Qué quiere decir? Hay personas que están cerca de cumplir los 60 años. No agraviando se dice. ¿Y luego? Te ves muy joven, ingeniero. Te ves más joven que yo. Sin agraviar a nadie. Ni a los presentes ni a los que están un poquito más para allá. Entonces, esa persona puede tener una planeación y que además lo recomendamos por dos razones. Ahorita las comentamos. La primera, es un ejemplo, tiene 1,600 semanas cotizadas, entonces tiene 4 años de gracia. Esa persona a los 56 años puede dejar su trabajo, puede renunciar, lo puede perder por cualquier razón, y sabe y tiene la certeza de que a los 60 años va a tener derecho a la conservación porque está dentro del periodo de gracia que le establece la ley. La cuarta parte. Es la cuarta parte. Ahora, ¿por qué es importante también? Porque la pensión se va a calcular, ojo, esto es para mí crucial dentro de la cuestión de los temas de la planeación. La pensión se calcula sacando un promedio de los últimos 500 salarios de cotización. Entonces, una persona que a los 59 años va y consigue un trabajo el que sea para tener derecho a la pensión, porque ya está fuera del periodo de gracia, pues lo más seguro es que le den un salario mínimo. Entonces, imagínate una persona que tuvo 5, 10, 15, 20 o incluso hasta estuvo topado. ¿A cuánto se le va a haber disminuido su cantidad mensual de pensión por el detalle de tener 52 semanas con salario mínimo? Ese es sumamente importante y llega a ser un candado en tu planeación, porque efectivamente, yo nada más quiero consultarte, dijiste 500, las 500 semanas, yo tenía, salvo que me esté fallando la aritmética, entendido que eran 5 años, ¿no? Los últimos, tu sueldo de los últimos 5 años, ese va a ser la base para tu pensión. Bueno, independientemente, o sea, son 500 semanas, pero vamos a suponer que sean 500 semanas o los 5 años. Al final de cuentas, la idea importante de este comentario es cómo se merma la cantidad mensual que voy a recibir por la cuestión de mi pensión. Por supuesto, eso tendremos que tenerlo bien en cuenta y aconsejar, asesorar a nuestra gente, a nuestro auditorio, de que ese es un tema sumamente importante, porque pues prácticamente, por llamarlo de alguna forma, echas a perder el resto de tu vida financiera, que vas a ganar a lo mejor el mínimo, como dices tú, cuando tenías un salario mucho mayor. Haciendo también otro espacio aquí, porque es algo bastante recurrente, incluso que ya hemos mencionado. Bueno,
si quieres, mira, son temas tan largos que es sumamente difícil comprenderlos todos, pero por lo pronto agradecemos la atención, por supuesto, la atención del ingeniero Bernal, Omar, el licenciado Medina y la gente que nos está escuchando, y retomamos, si te parece, muchas gracias, en otro espacio el tema que estamos tratando. Claro que sí. Desde la sociedad, continuamos.